definitivamente la forma como nos sentimos está muy asociada a la forma como nos alimentamos. Sí. Los alimentos influyen directamente en nuestras emociones, en la toma de decisiones, en la concentración y en el enfoque. La ingeniería de alimentos me había traído todo lo que necesitaba para complementar el tema nutricional. Entonces fue muy bonito y estuve muchos años en la industria. Se ha comprobado científicamente y hay una gran evidencia ya hoy de que las enfermedades autoinmunes vienen de un mal estómago, vienen de un mal intestino. ¿Por qué decimos que es nuestro segundo cerebro? Por la cantidad de terminales nerviosas y la cantidad de microorganismos que están conectados directamente con nosotros desde la defensa y desde la nutrición. Bueno, hola a todos. Qué bueno empezar este 2026. Arrancamos con el episodio número 8 del podcast. Hoy, como siempre, hay una invitada muy especial. Y es un tema que quería hablar hace rato, lo quería traer, pero me estaba tomando el tiempo de que cuando habláramos de este tema fuera una persona que tuviera todo el bagaje, además de teórico, también la experiencia. Entonces, es una persona muy especial, la conocí incluso en este ámbito también de la nutrición y hemos tenido una conexión súper bonita. Entonces, Lini, hola, ¿cómo estás? Muchas gracias. Pues me siento muy honrada de participar aquí contigo en tu podcast, además de todo el privilegio que tiene verte en este momento, en este proceso tan bonito, creando empresa, haciendo un emprendimiento de valor y que aporta valor con información de valor. Entonces, me ha parecido súper especial y por eso cuando me dijiste, dije, sí, qué rico poder aportar y sumar a tu comunidad. Gracias, Linis. Bueno, Linis, ya para entrar en materia, tú sabes que el proyecto se llama Ser Humano y siempre abro con esta pregunta cuando tengo invitados y es, ¿quién es Lina? Pero antes de conocer a Lina, la profesional, ¿quién es el ser humano? Así es. Yo creo que uno siempre tiene que empezar no identificándose por lo que hace, sino por lo que es. Total. Y una de las cosas más bonitas que me ha traído a todo este recorrido fue que siempre he sido muy apasionada de los alimentos. Y empecé un proceso cuando estudié ingeniería de alimentos, donde la conexión fue inmediata, pero yo decía, ¿cómo puedo ir más allá para servir? Sí. Para entregar todo lo que me apasiona tanto, y ahí en ese momento hice como el clic para decir, yo quiero estar en el proceso de, a través de los alimentos, que sienten las personas y qué pasa con determinados alimentos cuando los consumimos. Claro. Entonces, bueno, digamos que también trabajé a nivel de empresa, pero me quedaba como el espaciecito, el huequito de decir, yo puedo dar más a una comunidad, a las personas, Sí. donde esa mezcla de la ingeniería de alimentos y la nutrición entran como hacen como un engranaje Total. en la continuidad de la composición orgánica de los alimentos, la bioquímica de los alimentos y la asimilación de los nutrientes. Total. Entonces, digamos que como soy una apasionada, también emprendedora, con toda la motivación y el motor para servir y con todas las ganas de ver el impacto de los alimentos, especialmente en aquellas personas que probablemente tengan un vínculo emocional con la alimentación. Entonces, ha sido muy bonito este proceso y toda la vida he sentido eso, siempre ganas de estudiar, digamos, de mantenerme actualizada con la información y las tendencias. Entonces, he sido muy disciplinada con todo esto, por eso me considero una persona apasionada. Linis, contanos un poquito, pues porque ahí me diste un salto cuántico. A ver, empiezas en todo el mundo empiezas a ejercer tu carrera base, que es la ingeniería de alimentos, ¿cierto? Sí. Si no me equivoco. ¿Cuál es ese punto de inflexión para pasar ya a lo que eres hoy, a construir empresa además también? Sí. Cuéntanos de esa historia. Bueno, yo creía que iba a ser médico, yo pensaba que iba a estudiar medicina, y me presenté a varias universidades y bueno, en ese momento no conté con la fortuna de pasar a estas universidades y decía, no, yo tengo como esa vena del servicio, Sí. de sanar, de acompañar, de sumar. Y cuando no pude entrar a medicina, entonces dije, quiero algo que tenga que ver con
lo que comemos con lo que ingerimos. Y lo más cercano que tenía en ese momento era ingeniería de alimentos. Okay. Y finalmente no es la ingeniería, tú no aprendes a sanar a las personas, tú no aprendes a generar, digamos, acompañamiento, sino que aprendes todo el proceso de conocer la química de los alimentos, la parte orgánica de los alimentos, el desarrollo de productos como tal, digamos, la formulación como tal, el desarrollo de fórmulas de determinados alimentos. Entonces, me conecté tanto con la carrera y estaba feliz, pero yo pensaba que termino esta carrera y estudio medicina. No, todavía no me daba para pensar en que salía de ingeniería de alimentos y ya me iba para medicina. Yo decía, ¿cómo voy a conectar esas dos cosas? Claro. Y yo dije, pues, ¿qué será lo mejor? Conectar ingeniería de alimentos con nutrición funcional. Y cuando empezó, digamos, la ola de lo funcional, pues todavía en Colombia le ha faltado mucha cultura frente a la medicina funcional y a la nutrición funcional. Y todavía nos cuesta mucho entender que no dependemos de un medicamento, sino de la forma como nos sentimos, la forma como nos relacionamos y la forma como nos alimentamos, acompañados de un buen descanso, de unos buenos hábitos saludables. Entonces fui entendiendo que la ingeniería de alimentos me había traído todo lo que necesitaba para complementar el tema nutricional. Entonces fue muy bonito y estuve muchos años en la industria. Estuve muchos años trabajando en la industria, tanto digamos, de producción de cárnicos, de lácteos, de repostería, de panadería, pero es lo que te decía, yo sentía un vacío. Sí. Había un vacío súper grande porque yo veía demasiados alimentos procesados, ultraprocesados, y veía alimentos con muchos conservantes y aditivos. Entonces yo dije, la ingeniería de alimentos también tiene que servir para hacer alimentos y desarrollar alimentos que aporten bienestar. Funcionales al final del día. Así es. Linis, ya nos diste como un abrebocas de los temas que vamos a tratar. Cuando hablabas de la relación alimento-emoción, profundicemos un poquito más en esa idea, cómo nos relacionamos nosotros los seres humanos. O sea, porque muchas veces incluso pues acuñamos el término hambre emocional, porque a veces estamos tristes y nos provoca es comernos una barra de chocolate. Bueno, definitivamente la forma como nos sentimos está muy asociada a la forma como nos alimentamos. Sí. Los alimentos influyen directamente en nuestras emociones, en la toma de decisiones, en la concentración y en el enfoque. Claro. No podemos hablar de los alimentos que veíamos hace 50 años a los que vemos hoy, ¿cierto? Hoy hay una gama de productos y unas referencias en cantidades de productos asociadas a todo lo que te decía, mucho conservante, estabilizantes, aglutinantes, donde desarrollan productos para que tengan mejor vida útil. Esa ha sido la función de los ingenieros de alimentos y lo que hacemos es desarrollar alimentos que tengan mejores niveles de conservación, tengan mayor vida de anaquel y que tengan mayor rotación. Entonces, que los pueda exportar, que pueda buscar cómo puedo llegar a otros canales de venta, cómo puedo trabajar directamente en otros países con un producto que va a tener buenas condiciones de almacenamiento y conservación. Pero entonces, ¿qué pasa? Todos estos aglutinantes hoy en día y todos estos conservantes y aditivos están afectando nuestro metabolismo y afectan nuestro metabolismo desde el punto de vista de que son proinflamatorios. Aquellos conservantes que vemos hoy, edulcorantes y aditivos, son compuestos que nuestro cuerpo no está preparado para digerir o para asimilar. Entonces, atentan directamente con nuestro metabolismo y si bien no conectan con nuestro cuerpo, pues entonces el resultado es una inflamación. Claro. Entonces, digamos que entendiendo qué pasa cuando consumimos alimentos, por ejemplo, ricos en harinas refinadas, ricos en azúcares refinadas o ricos en muchos ingredientes que son tantos que uno no alcanza a pronunciarlos. No, Sí, las personas entiende, pues. la persona no sabe ni decir qué dice ahí glutamato monosódico. A las personas les da dificultad hasta pronunciar y ahí algunos ya se da cuenta que ya no es un producto limpio. Y está comprobado que sí podemos tener productos limpios en el mercado. Y este canal es un canal en el que tengo un compromiso muy grande y es a través de mi marca hacer llegar productos que nos nutran, que nos acompañen y que intervengan directamente en la concentración, en el enfoque, en la toma de decisiones y en la buena asimilación de nutrientes. Entonces, digamos que
todos estos alimentos influyen directamente por otras razones, que de pronto las vamos a ver más adelante cuando hablamos de la microbiota intestinal. Y es que todos estos componentes que no digerimos alteran nuestra microbiota y también alteran nuestro pH en el estómago, generando lo que ya sabemos que es más inflamación e inclusive desarrollando enfermedades crónicas, autoinmunes, artritis, Alzheimer, por ejemplo, Parkinson. Todas estas enfermedades vienen principalmente de una mala digestión. Tremendo. Entonces, en esta parte es muy importante que las personas comprendan que en la medida en que más consumamos alimentos que son fáciles de preparar, que vienen listos, que ya solo son para el consumo, identifiquemos qué cantidad de ingredientes tienen y si son saludables o no saludables. Digamos que para las personas que no están en este mundo, pues es lo mismo hablar de una stevia que hablarle, por ejemplo, de una sucralosa. Pero la sucralosa va a tener un impacto muy negativo en su cuerpo, mientras que la stevia no va a tener un impacto negativo en su cuerpo. Entonces, digamos que esa es la gran diferencia y yo creo que esa es la tarea de nosotras, las personas que estamos en este mundo de los alimentos, de la producción de alimentos y en la nutrición, que también son áreas de la salud donde es de vital importancia que tengamos un acompañamiento para cada una de las personas que quieren tener buenos hábitos. Claro, Linis. Linis, con el tema de los hábitos, lo que hablábamos ahorita, o sea, cuando, digamos, las personas, yo creo que todos lo hemos vivido cuando estamos en etapas de estrés, digamos, prolongadas y tenemos el cortisol, digamos, súper disparado. ¿Qué pasa qué pasa con esa relación cuando estamos los seres humanos con un estrés crónico, se podría llamar, porque, digamos, la idea no es satanizar tampoco el cortisol, ni mucho menos el estrés, hace parte de la vida. Pero ¿qué pasa ahí cuando empezamos a relacionarnos con los alimentos y con la forma en que nos nutrimos? Porque es que incluso peleamos con la comida. Así es. O todo lo contrario, entonces ya ingerimos demasiado. ¿Y qué tipo de elementos ingerimos? ¿Cómo funciona esa relación cuando tenemos, digamos, episodios de estrés muy prolongados, tenemos una subida de cortisol altísima, porque, digamos, se nos antoja lo que se nos antoja en esos casos? Nosotros producimos muchas hormonas y los hombres producen una cantidad y las mujeres producimos otra cantidad. Claro. Dentro de estas hormonas que te voy a hablar, que son como las principales porque hay muchas más, encontramos el cortisol, como tú dices. El cortisol es la hormona del estrés y el último pico lo hace a las 8 de la mañana. ¿Sí? Okay. ¿Por qué es necesario el cortisol? Porque nos salva la vida. El cortisol nos ayuda a estar alertas, nos ayuda a estar atentos y nos permite reaccionar ante un evento que probablemente en condiciones normales no voy a manejar, ¿cierto? Entonces, vas a pasar una calle y viene un carro, entonces, y te frenó, desarrollas, digamos, activas el pico de cortisol y de adrenalina. Y, por ejemplo, cuando estás en un accidente, cuando estás en una situación de peligro, claro, y que te sientes en alarma, ¿cierto? Claro. Pero el problema es que hoy en día permanecemos en estados crónicos de estrés. ¿Y qué quiere decir? Que hacemos varios picos al día. El cortisol se demora más o menos para salir del cuerpo entre 6 a 7 horas. Entonces, si yo hago un pico de cortisol a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde estoy prácticamente eliminando lo último que queda de cortisol para entrar en estados de reparación, de descanso, para entrar en procesos de activación de la melatonina. Claro. ¿Qué pasa? El cortisol es altamente proinflamatorio y altera nuestra digestión y el pH de nuestro estómago, que debe ser muy ácido. Cuando hay mucho cortisol en nuestro cuerpo, se dificulta para que el intestino pueda producir, digamos, microorganismos o mantener microorganismos que son beneficiosos para nuestra salud y para nuestra inmunidad. Entonces, lamentablemente, este cortisol, aumentando la inflamación, reduce las posibilidades de producir serotonina, que es la hormona de la alegría, del bienestar, digamos, como lo que siempre han dicho, la hormona que nos hace feliz. Claro. Y están también la oxitocina y la dopamina, que son motores importantes para que nosotros tengamos motivación, tengamos ganas de hacer las cosas y tengamos impulso. Cuando el cortisol está muy alto, se dificulta la producción de estas hormonas, se reduce la producción de estas hormonas, asociados también a una inflamación
que va a empezar por el intestino o va a empezar en un lugar inconcreto, porque está la inflamación aguda y está la inflamación crónica. ¿Cuál causa la inflamación crónica? El cortisol, ¿sí? Y otro montón de cosas, pero hoy que estamos hablando del cortisol, digamos que este cortisol, si permanece en el cuerpo, no solamente altera, digamos, la producción de las hormonas, sino que altera nuestra digestión, empezando por el estómago, alterando nuestro pH. Y entendiendo todo esto, en nuestro intestino está el 70% de nuestra inmunidad. Sí. Y si yo permanezco en estados de alerta o en estados de alarma, pues no voy a cumplir los ciclos adecuados de mi metabolismo y no voy a ir a la cama tan temprano, porque un cuerpo en alerta no duerme, un cuerpo en amenaza no duerme. Total. Entonces, digamos que nos acostamos con un contenido muy alto de cortisol y por ende no tenemos, digamos, o en consecuencia, no vamos a tener un sueño reparador y no vamos a hacer procesos de desintoxicación, de reparación. Además, es Entonces, crucial. nos levantamos al otro día como si no hubiéramos dormido o que nos falta muchísimo para dormir porque no sentimos el descanso. Entonces, digamos que de alguna manera debemos comprender que nosotros vibramos frente a nuestra autogestión. Claro. Gestionar el estrés es supremamente importante, empezar a bajar las actividades a las 5 de la tarde y cumplir, digamos, esos procesos donde si en la mañana produzco serotonina, que es quien me ayuda a levantarme, que es quien me pide que reaccione, en la noche pues se disminuye esta producción de serotonina y se active la melatonina, que tiene demasiadas funciones, entre ellas que es antiinflamatorio y antioxidante. Entonces, esta parte de la melatonina no la estamos teniendo o produciendo de manera natural, sino que tomamos melatonina, que no es lo mismo porque estoy en capacidad de producir mi propia melatonina. Claro. Entonces gastamos un montón de dinero en marcas de melatonina cuando probablemente tengo que tomar una cantidad de dorme y suplementos de manera desorganizada y sin una asesoría y un acompañamiento profesional o de un profesional de la salud. Entonces, entender que el cortisol no nos hace bien es una meta y un reto muy grande que tenemos nosotros en la salud y en el bienestar a través de los alimentos, porque muchos alimentos hacen que especialmente se nos active más el cortisol, nos ponga más ansiosos y nos haga reaccionar de manera impulsiva frente a una situación que le puedo dar manejo. ¿Por qué? Porque hoy en día, como lo hablábamos en un principio, hay muchos componentes que alteran nuestro metabolismo y que hacen que no funcionemos correctamente. Entre esos, el azúcar, las harinas a partir del gluten son altamente proinflamatorias, los aceites vegetales, no todos los aceites vegetales son malos, pero sí, por ejemplo, los que son hidrogenados, y en ese caso también entran los aceites de canola, girasol, palma, y digamos que todos estos aceites en sí lo que generan es mucha más inflamación en nuestro cuerpo. Claro. Cuando estamos muy ansiosos, eso habla de que estoy teniendo una alimentación emocional, porque en medio del estrés, yo a las 4 de la tarde no digo, qué rico una ensaladita con pollo. No, uno está estresado y nunca decir qué rico un brócoli con espinaca, pues. Vamos a decir, qué rico un brownie con un café, un postrecito, y eso habla de esa forma como nosotros nos alimentamos, uno por cultura, o sea, culturalmente nos enseñaron a que debemos comer entre comidas o picar entre comidas, a que nos consumamos el café porque es el que nos da energía, que es un grave error, y acompañarlo de un dulce. Entonces, nosotros tenemos dos hormonas muy importantes que se llaman la leptina y la grelina. La leptina es la hormona que nos dice que estamos llenos, estamos satisfechos, pero nosotros, aparte de que estamos llenos, nos comemos y siempre queda espacio para el postre. Siempre. Y en ese momento yo bloqueo la leptina. Entonces el cuerpo tiene la capacidad de seguir consumiendo más alimentos. Si bien la grelina es la que nos dice que tenemos hambre, la leptina nos dice que ya estamos satisfechos. Pero nosotros hacemos todo lo contrario, entonces consumimos postre, consumimos café, en la tarde otra vez otro café y si está haciendo frío más café, entonces se vuelve, digamos, un proceso donde si bien el café te hace bien, pues hay otras personas a las que no les hace tanto bien y altera también, digamos, su digestión, inflama o produce aquellas sustancias que generan, digamos, mucho más ansiedad. Entonces, la alimentación emocional está dada principalmente por la forma como nos sentimos, por la forma como vivimos cuando éramos niños y por la forma como consumimos los alimentos hoy en día. Y
¿por qué se habla de emociones? Porque las emociones nacen en el sistema límbico, en el hipotálamo, y funcionan entendiendo que la emoción viene del latín motere, que significa moverse, significa acción, ¿cierto? Cuando hay una emoción, yo interpreto que mi cuerpo o puede estar en amenaza o puede estar tranquilo o me trae bienestar. Pero si constantemente estoy en amenaza, el cuerpo va a entender que necesita fuerza, que necesita una recompensa, y casi siempre la recompensa la encontramos en las calorías, que son los azúcares, las grasas y las harinas, y por eso sentimos esa necesidad de consumir más. El cortisol, aparte de inflamar, aumenta el peso en las personas. Claro. Entonces, no hay posibilidades de que si yo no descanse bien, si yo descanso bien durante la noche, si yo tengo verdaderamente el cumplimiento de mi ciclo circadiano, donde reparo, descanso, donde modulo, donde hago los procesos de reparación, es muy difícil que yo me levante cansada. Claro. Entonces, siempre estoy constantemente en mayor niveles de concentración, estoy con la capacidad de tomar decisiones y estoy con la capacidad de estar tranquilo para reaccionar atentamente a cualquier situación. Los seres humanos vivimos a través del pasado, poco del presente y mucho del futuro. Sí. Nos hemos vuelto personas que siempre nos queda faltando. Entonces, alcanzamos una meta y ya que viene, no disfruto la meta, o sea, ya que viene y más y más y más. Esa necesidad de estar en el futuro especialmente trae un condicionamiento de ansiedad. ¿Por qué? Porque nos comparamos, porque siempre estamos buscando referentes y los referentes cada uno ha tenido una historia, porque siempre estamos pensando cómo puedo impactar a través de mi producto, pero no cómo me impacto inicialmente yo. Claro. ¿Y qué tengo que hacer? Encontrar el equilibrio. Yo no puedo ser un referente si no tengo buenos hábitos, si no me alimento bien, si no duermo bien y si no me relaciono bien. No puedo ser un ejemplo para otras personas si no estoy encontrando el punto medio de las cosas sin un extremo, sin llegar a lo poquito ni tampoco a lo máximo. Disfrutar el camino es supremamente importante. Yo creo que tienes que ir buscando yo siempre nombro como el camino del medio. Sí. Y es como una coherencia también, un poco, claro, porque eso no significa que quienes trabajemos en este mundo de bienestar no nos estresemos, no nos enojemos, no sintamos estrés, no tengamos picos de cortisol, claro, no se trata de eso, sino que siento yo que incluso esto parte un poco más del autoconocimiento, porque uno sabe cuando, o sea, ya uno se aprende a conocer de tal manera que uno sabe, tengo estrés, tengo ganas de un helado, o sea, si me lo como, soy consciente de que no es un hambre, pues, no sé, visceral, como por decirlo de alguna manera, ¿cierto? Incluso, Linis, yo me atrevo a decir también que el estrés hoy en día es que se ha vuelto maladaptativo. Sí, claro. Porque es que si hablamos de antepasados, pues eso era lo que salvaba de que no, pues el famoso lucha-huida, pues es que nos salvaba la vida, como tú lo decías. Pero ya se ha vuelto un tema de que todo el tiempo tenemos que vivir estresados. Y también, digamos que ahorita vamos a hablar un poquito ya a modo de conclusión, pero no vamos a concluir todavía. El tema de, buscar, este es el mundo en el que vivimos, es imposible, o sea, desligarnos de este mundo, a no ser que, no sé, queramos retirarnos de todo, irnos a ir a una montaña, no sé, pues, cierto, que también será una decisión válida para quien no quiera, pero es aprender a vivir en este mundo, o sea, es aprender a tramitar todo lo que conlleva ser empleado o tener empresa o ser papá o ser mamá o todo lo que conlleva un estrés en la vida, relacionarnos, porque además, ¿quién digo que las amistades no generan estrés? También una pareja genera estrés, unos hijos generan estrés. Yo creo que es aprenderlo a gestionar, ¿cierto? Entonces, yo quiero pasar el inicio, ya también nos contaste un poquito del tema del intestino, pero quiero hacer como una parada importante, porque Lini se dice que el intestino es el segundo cerebro. ¿De dónde empieza a surgir como esa idea? Surge, digamos que asociado mucho a un tema de vida, Sí. de sostenimiento y de desarrollo de enfermedades. Se ha comprobado científicamente y hay una gran evidencia ya hoy de que las enfermedades autoinmunes vienen de un mal estómago, vienen de un mal intestino. ¿Por qué decimos que es nuestro segundo cerebro? Por la cantidad de terminales nerviosas y la cantidad de microorganismos que están conectados directamente con nosotros desde la defensa y desde la nutrición.
Cuando nosotros entendemos que somos una relación eje intestino-cerebro, comprendemos que nosotros estamos liderados por unas hormonas y el 90% de la serotonina se produce en el intestino, cuando todo el tiempo pensamos que se producía en una glándula que estaba en el cerebro, pero que no se producía nada que ver con el intestino. El 50% de la dopamina, que es la hormona del impulso, de las ganas de hacer, de los logros, de todo esto, como de ganar espacio y de tener, digamos, un afecto más propio por el logro, esta hormona se produce en un 50% en el intestino. Entonces, imagínate si la hormona que nos hace felices no se puede producir por el alto contenido de cortisol, o la hormona que nos impulsa a desarrollar las cosas tampoco se produce por los altos niveles de cortisol. ¿Qué empieza a pasar en nosotros? Empezamos a despertar enfermedades, incluyendo la depresión, porque estas hormonas no se están produciendo de manera correcta. Al no producirse de manera correcta, entonces entramos en un círculo vicioso donde no voy a tener las condiciones ideales para mantener una sana microbiota en nuestro cuerpo, no solamente en el intestino. Entonces, digamos que cuando hablamos hoy en día de eje intestino-cerebro, está más asociado a la conexión que tenemos con el nervio vago y también muy asociado a que si estamos en supervivencia, ya nos vamos a la parte de atrás del cerebro, que es el tema, digamos, de emoción y amenaza, y nos desconectamos de la corteza prefrontal. ¿Cuál es la corteza prefrontal? Aquella que nos trae al juicio, al presente, a la hora, a la toma de decisión. Y es la parte más desarrollada. Entonces empiezo a desarrollar, a producir otras hormonas en la parte de atrás del cerebro, junto con la relación de la tiroides, porque esto va conectado con todo nuestro cuerpo y se empieza a generar una baja de defensas literalmente en el cuerpo. ¿Por qué? Porque nuestros microorganismos están asociados directamente al 70% de nuestra inmunidad. El 70% de lo que nosotros tenemos en el intestino es quien nos ayuda a tener buenas defensas, nos ayuda a estar activos, nos ayuda a estar sanos. Entonces, por eso le decimos que es el segundo cerebro, porque el 70% de esa inmunidad es quien está ligado directamente a la forma como nos vemos, cómo nos sentimos, a la energía, a evitar que, por ejemplo, desarrollemos enfermedades autoinmunes o crónicas. Claro. Entonces, principalmente es por eso. Además de todo lo que viene, porque a nivel epigenético y a nivel de neurotransmisores, entendemos que lo primero que tenemos que sanar es el intestino. Y hoy en día, con nuestra alimentación tan occidental, rica en harinas, grasas y azúcares, hemos perdido la capacidad de desarrollar microorganismos buenos en nuestro intestino. Y todo lo contrario, estamos más expuestos a un Helicobacter pylori, a que crezcan patógenos en el intestino que nos hacen mucho mal y que nos bajan las defensas constantemente. Entonces, esa parte de la nutrición es lo más importante. Cuando una persona tiene, digamos, alguna enfermedad en la piel, Sí. cuando tienen, por ejemplo, constantes dolores de cabeza, migraña, mareos, específicamente empecemos por la nutrición. Empecemos por sanar el intestino. Muchas personas cuando logran sanar el intestino se les quita la migraña, se les quita el dolor abdominal, la distensión abdominal, el síndrome de intestino irritable, empiezan a mejorar frente a la sintomatología de todas estas patologías. Claro, En toda la raíz, sí, digamos que los alimentos afectan directamente la piel. Si yo no lo metabolizo, no lo recibo, no me relaciono con él o no conecto con él, por alguna parte tiene que salir. Entonces empieza a expulsar esos impulsos de frente a por dónde puedo salir, por la piel, por la orina, por las heces, empieza a buscar cómo alterar todo nuestro metabolismo porque no estamos en las condiciones adecuadas para mantener el equilibrio, no solamente nutricional, sino emocional. Por eso hoy en día las personas estamos corriendo demasiado y también estamos alimentándonos muy mal, porque no entendemos dónde está el equilibrio de los verdaderos alimentos y en qué cantidad los debo consumir para alimentar a mis microorganismos, para alimentarme yo, nutrirme y para tener, digamos, la energía y la fuerza para seguir desarrollándonos. Linis, cuéntanos un poquito que ya nos esbozaste ese término microbiota intestinal. ¿Qué es eso, como esa palabra como tan rara? Bueno, hoy en día ya se ha vuelto muy común hablar Sí. de microbiota
que en realidad deberíamos decir microbioma. Ok. Que nosotros tenemos microorganismos en todo el cuerpo y son los que nos defienden. Digamos que la microbiota es el conjunto de microorganismos, incluyendo también virus, incluyendo protozoos, levaduras. Y ese conjunto en general es lo que hace que nosotros tengamos buenas defensas y buena capacidad de respuesta porque nos defienden ante cualquier agente patógeno, ¿cierto? Pero le tengo que dar las condiciones adecuadas para que ellos puedan crecer. Claro. La microbiota intestinal es la microbiota más grande del cuerpo y es la que más nos defiende. Digamos que hay muchas referencias de microorganismos, pero por lo general debemos alimentarnos con alimentos que aporten lactobacilos, bifidobacterias y Saccharomyces, por ejemplo. Y digamos que estos cada uno cumple una función. Pero en sí, ¿qué es la microbiota? Es el conjunto de microorganismos, hongos y levaduras que están en nuestro cuerpo y en las mucosas, principalmente en la piel, en los ojos, en la boca, en los pulmones, en los genitales y en el intestino. Son todos los microorganismos, las levaduras y los protozoos que nos defienden. ¿Qué hacen los microorganismos en cada una de las zonas? Son un tema de barrera y protección. Es un tema que nos mantiene o hidratados o nos mantiene en resequedad. Es un tema que nos mantiene lubricados o nos mantiene también en sequedad. Esto generalmente es algo que las personas no comprenden por la terminología, pero hoy ya los pacientes y las personas inclusive que compran productos funcionales hablan de microbiota muchas veces sin saber qué es esto, ¿cierto? ¿Por qué es importante que tengamos una buena mezcla de microorganismos y de buenas familias de microorganismos? Porque nos van a dar calidad de vida, nos pueden dar mayor longevidad, o sea, podemos llegar a una edad mucho más adulta, nos protegen, eso es principalmente, y evitan el crecimiento de otros microorganismos patógenos. Entonces, cuando hay Helicobacter pylori en una persona, eso habla de que no tiene una buena familia de microorganismos en su intestino. No pudieron defenderse de un patógeno que alteró mi digestión y alteró mi calidad de vida, ¿cierto? Entonces, digamos que estos microorganismos son necesarios y nosotros no los alimentamos. Digamos que de alguna manera hay que hacer una modulación de nuestra microbiota intestinal. Hoy en día es lo más normal frente a las personas que no consumen fibra, frente a las personas que no consumen fruta, verduras, que no hacen una mezcla de crudo con cocido. Digamos, esto hace que cada día las personas estemos teniendo un intestino mucho más irritable, más enfermo, más inflamado, porque lo que consumimos son un alto contenido de carbohidratos que no alimentan nuestros microorganismos buenos, sino los microorganismos que no son tan buenos. Entonces, para poder, digamos, direccionar y que las personas nos comprendan cuando hablamos de microbiota, es necesario que tengamos las familias adecuadas de microorganismos y que consumamos los alimentos para alimentar a esas bacterias en el intestino para que puedan seguir haciendo sus funciones de inmunidad. Y lo que pasa es que como tenemos tan alterados los pHs, tenemos tan alterado el intestino, entonces no alimentamos a los microorganismos, ellos se mueren, nosotros quedamos desprotegidos, le damos paso a las infecciones, a los virus y a microorganismos patógenos y ellos hacen súper fiesta, pero nosotros nos inflamamos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tengo quien me ayude en la digestión. Entonces, yo creo que los microorganismos ha sido un tema y hoy se habla, digamos, de prebióticos y probióticos. Sí. Y cuando hablamos de probióticos son estos microorganismos que necesitamos almacenar en nuestro intestino. Cuando hablamos de prebióticos estamos hablando de los alimentos que necesitan estos microorganismos para permanecer en nuestro intestino. Entonces ahí entran las fibras, ahí entran, por ejemplo, una cantidad de alimentos que nosotros no es para nosotros, no nos alimentan, no los utilizamos nosotros, pero sí nuestros microorganismos. Okay. Y ellos hacen un proceso de fermentación de la fibra, la convierten en ácido butírico que nos ayuda a producir mayor mucosa intestinal y a mejorar nuestra digestión. Súper. Divina, quiero pasar a un punto, porque ya nos has nombrado algunos alimentos, entonces empecemos a nombrar qué alimentos definitivamente sí y qué alimentos definitivamente no. Bueno, y ese definitivamente tampoco que suene como tan catastrófico, porque no es la idea, pero que sí sean, digamos, muy esporádicos, que hagan parte de alguna ocasión, pero que no sean parte de nuestros hábitos y de nuestra rutina. Claro. Esto lo podemos dividir entre dos tipos de personas. Sí. Una persona enferma
y una persona sana. Ujú. Una persona enferma que tenga, digamos, alguna enfermedad intestinal que está asociada a una permeabilidad intestinal, a una disbiosis, a un SIBO, a un síndrome de intestino irritable, pues será una persona que en su proceso de alimentación deberá eliminar algunos alimentos que van antes a aumentar la sintomatología de su patología. Entonces, en esos casos hay que decir no, no se consume. ¿Cuáles no? Grasas que son saturadas, alimentos que sean con grasas trans, por ejemplo, algunos, los aceites que mencionábamos ahora, no Sí. debe consumir aceites vegetales ni de canola, de girasol, de palma, y si no, mejor sustituirlos por aceite de coco, aceite de aguacate, aceite de linaza, aceite de ajonjolí, todos estos, digamos, y el aceite de oliva como tal. Claro. Ahí es donde se debe concentrar esa persona. Ujú. Aparte de que utilice, digamos, una alimentación, aparte es importante que utilice una alimentación mixta, porque hay que identificar primero el tipo de patología para saber qué tipo de vegetales puede consumir, porque puede variar y atentar antes con mayor inflamación, porque no tengo los microorganismos para fermentarlos o para obtenerlo como alimento para el microorganismo. Claro. Entonces, digamos que en ese orden también le diría que elimine algunos vegetales que llamamos que es una dieta FODMAPs, que es baja en algunos vegetales que le pueden antes hacer más daño. Que sí sería importante que consuma alimentos cocidos, o sea, vegetales cocidos. ¿Qué otro producto le diría a esa persona que no debe consumir? O sea, debería evitarlos al 100%. Son la leche, los lácteos, las carnes rojas en algunos casos, no todos los casos, las harinas refinadas, los azúcares refinados y los ultraprocesados, entre esos los embutidos, carnes procesadas, alimentos procesados. Esa persona no debe consumir ninguno de estos alimentos hasta recuperar la función de su órgano o hasta controlar sus síntomas y sus patologías, ¿cierto? Está la persona sana y esta persona sana puede consumir todos los alimentos que le gustan y muy importante, garantizar que digamos que durante toda la semana pueda tener una alimentación balanceada que esté compuesta de carbohidratos sanos, carbohidratos limpios de origen vegetal, algunos carbohidratos que necesitan nuestros microorganismos, como la avena, algunas fibras que son importantes, y digamos que la mitad del plato debe estar conformado por vegetales cocidos y vegetales crudos de muchos colores, de muchos colores. Un cuarto del plato es la proteína, que ojalá se consuma de 1,5 a 2 gramos por kilo de peso al día, y lo que llamamos nosotros, digamos, los carbohidratos que acabamos de mencionar. Entonces, como hablamos de un plato ideal es la mitad verduras, que puede estar acompañada también de algunas frutas que no tengan tanto índice glicémico, Ujú. y que esté con vegetales cocidos, a su vez con vegetales crudos, porque unos alimentan a nuestros microorganismos y otros nos alimentan a nosotros. La carne, las proteínas en una buena y considerable presentación, en buena cantidad, sobre todo porque es quien nos ayuda en la conformación de estructuras, en la producción de colágeno, quien nos defiende, digamos, de la absorción y el metabolismo de la glucosa. Y también, entonces, las leguminosas que pueden funcionar como un carbohidrato, que son los frijoles, el arroz, perdón, los frijoles, las lentejas, los garbanzos, aquellos granos que me pueden reemplazar un carbohidrato que no sea, que no sea arroz, que no sea papa, que no sea yuca. Esta persona sana puede consumir algunos carbohidratos si hace ejercicio, si tiene buenos hábitos, también le va a servir para su consumo energético, Claro. y esporádicamente puede consumir alimentos ricos en grasas, en azúcares y lácteos, lo que no le caiga mal, lo puede asimilar. Los extremos, Susi, son tremendamente complicados porque nuestro Claro. cerebro no está acostumbrado a que lo saquen de la zona de confort. Entonces, si yo de la noche a la mañana cambio mi plan de alimentación, o si de la noche a la mañana me pongo en un extremo o en una dieta muy restrictiva y aparte de eso es hipocalórica, entonces se me va a bajar la energía, voy a mantenerme con sueño, cansada, pierdo la concentración, porque nosotros debemos comer carbohidratos, los necesitamos. Pero, ¿qué hay que hacer? Moderar el consumo de estos carbohidratos. Eso es lo más importante. Moderemos ese consumo de esos alimentos. No es no te lo consumas. Si durante toda la semana te cuidas, el domingo o el sábado tienes derecho a un pecadito. Claro. El problema es cuando todos los días consumimos dulce, todos los días consumimos Se harinas, vuelve hábito delgado. vuelve todo el tiempo. Digamos, una alternativa es que siempre estoy pensando en qué rico almorzar para comerme el postre. Entonces ya ahí empiezo a identificar si la persona tiene hambre,
tiene apetito o apetito emocional, que son cosas completamente diferentes y por eso es muy importante tener alimentos que nos permitan saciarnos, para no tener que estar picando entre comidas. Toda vez que nosotros picamos entre comidas, hacemos un pico de insulina y estamos más cerca cada vez de hacer una resistencia a la insulina. Dejemos que nuestro cuerpo haga su propio trabajo, le damos los alimentos que requiere y él hace su propio trabajo. Lo demás ya es estar en un equilibrio tanto mental, emocional y físico. Claro. Linis, ¿qué se considera un alimento ultraprocesado? Bueno, los alimentos ultraprocesados están dentro de la categoría de alimentos que son altamente transformados, donde yo necesito convertir un producto natural en un subproducto. ¿Qué quiere decir? No es lo mismo que tú te comas un filete o te comas una buena porción de carne en su estado natural, solamente asándolo, a que lo lleves a ser molido, acompañado de harinas, acompañado de azúcar, de conservantes, de aditivos, de edulcorantes, de colores, como son, por ejemplo, los embutidos. Claro. Y además tienen un contenido de grasa saturada. Entonces, lo que menos vas a encontrar en un embutido es proteína, no es la que tú necesitas. Y lo que más nos puede afectar ni siquiera es la proteína que trae el embutido, es todos los componentes, que son una lista gigante, porque para yo poder encontrar esas características de un embutido, ese color, esa forma, esa textura y encontrar la palatabilidad cuando lo como, necesito transformarlo muchas veces. Entonces, este producto también, por eso hablamos de las margarinas, los productos que son hidrogenados, que también son procesados, requieren unos procesos a altas temperaturas, otros no requieren altas temperaturas, sino que con la cantidad de ingredientes que llevan ya es un producto ultraprocesado. Está procesado y ultraprocesado. El procesado es el que está mínimamente procesado y conserva, digamos, el ingrediente de base intacto, pero acompañado de ingredientes y de muchos aditivos. Y el ultraprocesado es que modifico el estado principal del alimento base más toda la cantidad de aditivos, conservantes y color que llevan para encontrar la estabilidad del producto. Claro. Linis, para ir cerrando, hablemos un poquito como de los suplementos y ahorita quiero que lleguemos a este bebé. Cuando, digamos, creo que también está el boom de que todos nos tenemos que suplementar y a veces creo yo, no sé, desde mi ignorancia, que algunas cosas no son necesarias porque las podemos adquirir en nuestra alimentación, ¿cierto? Entonces, ¿qué suplementos tú dirías? Bueno, digamos, esto no requiere un acompañamiento de un profesional, la persona lo podría hacer, una persona pues con condiciones medianamente sanas. ¿Cuáles sí requieren un acompañamiento? Porque es que también se empieza como el boom de, no sé, sale alguien en TikTok a decir, es que esta pastilla es buena y es natural y no que sea natural significa que es que la necesitas o que sea buena para ti, ¿cierto? Y tus condiciones. Entonces, cuéntanos un poquito de ese tema de los suplementos. Este mundo de los suplementos es grandísimo. Uno, porque está la persona otra vez sana que consume suplementos sin necesitarlos. Y otra, porque está una persona con deficiencias. Aparte de eso, algunas enfermedades no permiten absorber determinados nutrientes. Entonces, digamos que lo importante es entender cuál es la necesidad. Cuando estamos muy jóvenes, tenemos la capacidad de absorber los alimentos, tenemos la capacidad de nutrirnos a través de los alimentos como tal, ¿cierto? Estos alimentos debemos entender que en el mundo de los alimentos existen lo que son los macro y los micronutrientes. Los macro son la proteína, los carbohidratos, la grasa, los líquidos, por ejemplo, y los micronutrientes son las vitaminas, los minerales y los oligoelementos. Entonces, digamos que entre esas dos fases hay una distancia muy importante. Si yo soy una persona que consumo la cantidad adecuada de proteína, pues no voy a tener tanta deficiencia de algunos minerales y de algunas vitaminas porque ellos son promotores de manera natural de ayudarnos a producir vitaminas que nosotros tenemos, como por ejemplo la vitamina K, que se produce en el intestino, la producen los microorganismos, ¿cierto? Entonces, cuando estamos en una edad temprana, hasta más o menos los 35, 40 años, yo puedo optar por tener una alimentación rica en nutrientes que incluya los macro y los micro, que incluya la proteína, los carbohidratos, que incluya grasas buenas o grasas sanas y las vitaminas y los minerales. Como hoy en día
está, digamos, los extremos del mundo fit y están los extremos de las personas veganas, las personas vegetarianas, las personas flexitarianas. Digamos que se está viendo mucha deficiencia de vitaminas y minerales principalmente. Claro. En una pastilla pues no me voy a consumir la proteína que necesito para el día, pero si en una pastilla consumo vitaminas y minerales constantemente que probablemente tampoco necesito. ¿Qué sí me parece importante después de los 40 años? Tener acompañamiento profesional, porque yo debo saber primero a través de un perfil de vitaminas y minerales si tengo exceso o carencia de vitaminas y minerales, o tengo exceso de metales que tampoco me permiten absorber los nutrientes. Entonces hay personas que consumen vitaminas y minerales, vitaminas y van y se hacen los exámenes y siguen deficientes, pero resulta que a nivel de macronutrientes está todavía más deficiente que lo que está de vitaminas y minerales. Es importante conocer cuáles son los indicadores que yo debo arrojar dependiendo de mi edad en una analítica de laboratorio. Pero para ir más allá, hoy la ciencia nos ha llevado, y en el consultorio lo tenemos, a determinar a nivel intracelular por un aparato que se llama OligoCheck. Podemos, a nivel de la palma de la mano, determinar qué cantidad de vitaminas y minerales tiene en exceso o en carencia y qué cantidad de metales pesados acompañan tu cuerpo que alteran el metabolismo. Ahí es muy importante poder determinar si se tiene que suplementar o no. No siempre hay que suplementar, pero después de los 40, sobre todo en el caso de las mujeres, recomiendo que se consuma la vitamina D como un antiinflamatorio antioxidante y también como una hormona, porque ya más que una vitamina es una hormona que te aporta energía y es casi que un antidepresivo natural. El omega 3, que tenga, digamos, una concentración importante, y el omega 3 importantísimo que sea, digamos, ultrafiltrado para que no tenga mercurio, porque viene del pescado, que se consuma adecuadamente el colágeno, entender cuál es el tipo de colágeno y el consumo de la proteína. Entonces, ¿por qué se llega a todo esto? Cuando en consulta vemos que, por ejemplo, el paciente tiene carencia de vitaminas y minerales, lo primero que debo revisar es su plan de alimentación, cómo desayuna, cómo almuerza, cómo cena. Y a través del OligoCheck poder determinar, dado a esos hábitos, por qué hay carencia y deficiencia, porque también asociado a una enfermedad puede haber esa carencia. Entonces, básicamente, a nivel de laboratorio podemos emitir algunas vitaminas y minerales, pero hay mayor precisión en un OligoCheck porque es a nivel intracelular y por espectrofotometría puedo determinar qué cantidad de vitaminas y minerales contengo. Entonces, están las personas que tienen la mesa llena de vitamina D, omega, magnesio, un conjunto de 3 magnesios, multivitamínicos y una cantidad de cosas que ni siquiera saben a qué hora se la deben tomar, porque existen vitaminas liposolubles y existen vitaminas hidrosolubles. Las vitaminas liposolubles se deben consumir con los alimentos y las hidrosolubles a cualquier hora del día. Pero si yo no necesito el suplemento, eso va a hacer de que yo tenga una toxicidad y me lleve a desarrollar otros síntomas diferentes. Entonces, para mí es de vital importancia poder diagnosticar cómo está el perfil de vitaminas y minerales y cómo está su plan de alimentación. Uno, para compensarlo de acuerdo a su actividad física, cómo duerme y cómo descansa, y otro, para poder determinar verdaderamente si hay de pronto una enfermedad de base o la tiroides no está bien, o hay un metabolismo, el metabolismo está alterado, o porque no estoy absorbiendo nutrientes. Cuando una persona está tomando suplementos y no los absorbe, entonces ya tenemos que empezar a buscar por otro lado. Entonces, yo creo que hasta los 35, 40 años, si tengo una alimentación rica en proteínas, carbohidratos y grasas buenas, no me tendría que suplementar, ¿cierto? Pero después de los 40, la mujer llega a la perimenopausia, que es la preparación a la menopausia, y empieza la sintomatología donde disminuyen los estrógenos. La caída de los estrógenos hace que nosotros desarrollemos más resistencia a la insulina y que subamos de peso. Pero a su vez también se dificulta la forma como asimilamos los nutrientes. Este mundo es muy grande, o sea, nos podríamos quedar a hacer un podcast solamente de suplementos para hablar de la mujer y del hombre, para hablar de en qué edades sí se puede y en qué edades no se puede. Una persona, por ejemplo, con disbiosis intestinal se necesita suplementar así tenga 20 años, ¿cierto? La persona sana no. Una persona con alguna patología intestinal va a necesitar suplementación porque no la está produciendo de manera natural. Digamos, un desequilibrio en tu flora intestinal, en tu microbioma, hace que se altere la digestión, entonces te tienes que suplementar. Claro. Esa hace la gran diferencia.
Linis, una pregunta. Este mito, voy a cambiar un poquito de tema, pero como que pensando en todo el tema de los suplementos, creo que hay un constructo como social o un pensamiento un poco limitante, pienso yo, de que comer saludable o comer bien es costoso. Entonces, muchas personas, claro, estamos en un contexto donde no todas las personas tienen acceso fácilmente a un especialista que tenga información de valor y que pueda hacer como muy individualizado su proceso. Si a ti te llega una persona que, no sé, gana un mínimo, hablando de Colombia, con las condiciones sociales y económicas y políticas que vivimos, y la persona quiere empezar a alimentarse bien, pero claro, es una persona que no tiene, digamos, la capacidad como te decía, de ir a un especialista o hacerse ciertos exámenes o demás, ¿qué le podríamos decir a una persona con esas condiciones? Comer saludable no es costoso, ni tampoco es comer maluco. ¿Sí? Porque pensamos que el que come saludable come maluco y el que come saludable está gastando mucho dinero. Una cosa es comer saludable y otra cosa es comer fit, ¿cierto? Son dos cosas supremamente diferentes. En el mundo de lo saludable no caben los reemplazantes de azúcar, no caben los reemplazantes de grasas, no caben los edulcorantes, no caben los sustitutos, ni alimentos procesados. Digamos que en ese mundo de el consumo sano está en nuestra nevera a un paso en nuestra casa, que son una buena variedad de verduras, entre muy verdes, rojas, amarillas, que todas aportan vitamina C, la otra aporta calcio, la otra aporta magnesio, la otra aporta zinc, la otra aporta otro mineral o otra vitamina, que eso es la primera garantía. El buen consumo de la proteína puede ser el consumo de carnes rojas mínimo de 3 a 4 días en la semana y el consumo de pescado y pollo, que es lo que tenemos al alcance todas las personas. Los carbohidratos que debemos consumir, el frijol, el garbanzo, la lenteja, que son alimentos muy económicos, ¿cierto? Y los puedo reemplazar. Hoy hago tortas de lenteja, mañana tomo sopa de lentejas, después hago de garbanzo, hago un hummus. Puedo también trabajar con lo que yo quiera hacer, como unos puré, ¿cierto? Pero muy importante es los vegetales y que estos vegetales le aporten nutrientes. Dime qué persona en su casa no tiene vegetales ni una proteína básica y un carbohidrato básico. Todas las personas tenemos, ¿cierto? Quienes tienen mayor poder adquisitivo pueden acceder a otros alimentos, pues ya entramos en el mundo de no consumir, digamos, el fruto seco directo, sino la crema de el fruto seco, o sea, de avellana, de macadamia, de almendra. Sí, eso tiene un costo adicional porque es una extracción natural de del aceite de ese mismo producto. Pero yo sí puedo comprar en mi mercado una mixtura de frutos secos que no incluya maní, porque el maní es altamente proinflamatorio por el contenido de aflatoxinas que tiene. Entonces, mira lo importante de tener. Tú puedes tener fruta en la casa, puedes tener verduras, puedes tener leguminosas, que son las que acabamos de mencionar, puedes tener carbohidratos de origen vegetal, puedes tener carbohidratos a base de arroz, como por ejemplo los espaguetis, las pastas, todo esto a base de arroz es económico. Es entender qué necesita mi cuerpo para que se sienta sano. Claro. No es comer lechuga todo el día y consumir alimentos edulcorados con edulcorantes que son la sucralosa, el maltitol, el eritritol, el acesulfame K, que son altamente nocivos y que están dentro del mundo fit, ¿cierto? Claro. Las aminoácidos artificiales, las proteínas artificiales, entonces ellos gastan un poco más en la comodidad. ¿Por qué? Porque ya está la extracción de la crema de almendra, ya está, digamos, el consumo directo de algunos panes a base de arroz, entonces las carnes que no tienen, que ninguna carne que tenga, por ejemplo, aditivos y concentrados va a valer más dinero. Claro. Entonces, todo esto está de manera natural o está de manera procesada. Pero finalmente los dos te nutren. Solo que este tiene mayor poder adquisitivo y si no conoce cuáles son los ingredientes que te pueden hacer daño, puedes estar pensando que estás comiendo sano, pero si está acompañado de muchos conservantes, aditivos y edulcorantes para mantener la estabilidad del producto, ya podemos estar hablando de un producto fit ultraprocesado. Claro. Entonces yo creo que todas las personas podemos comer sano, porque yo creo que podemos acceder a los frutos, a las semillas, a la ajonjolí, a la chía, a la linaza y podemos producir, digamos,
estos alimentos en nuestra casa, o sea, procesarlos en nuestra casa y consumirlo en las ensaladas, las semillas de girasol, las semillas de calabaza. Ahí estamos aportando zinc, hierro, cobre, estamos aportando una cantidad de minerales, aparte de grasas buenas que vienen de EPA y DHA que conforman el omega 3. Entonces, yo creo que una persona que se sienta sana, se alimente bien, después de los 40 años, pues va a tener calidad de vida y está preparándose en caso de la mujer para la menopausia y en caso del hombre para la andropausia. Claro. Entonces, yo creo que son dos mundos diferentes. Una cosa es el mundo fit y otra cosa es el mundo saludable. Se pueden hacer muchas cosas con los ingredientes que tenemos en casa para comer rico, sin necesidad de recurrir a alimentos tan fit que siempre nos van a vender una identidad de que no tiene grasa, no contiene gluten ni contiene azúcares, pero sí contiene edulcorantes que nuestro cuerpo no metaboliza, pero sí contiene otros conservantes, pero sí contiene también algunos, digamos, aditivos especiales para darle color al producto, porque como es un producto mínimamente procesado, hay que ponerle color. Claro. Para que se vea atractivo, para que se vea, pues digamos como que se vea al ojo con gusto, que venda. Sí, claro. Entonces yo creo que el concepto se está, digamos, el concepto se está como si yo pensara como si el concepto no estuviera bien asimilado. Okay. Entonces yo creo que una niña fit, te aseguro que está, en la mayoría de los casos puede estar descompensada. ¿Por qué? Porque mucha lechuga, mucho vegetal, pero muy poquita proteína, muy poquito carbohidrato, entonces muy linda, pero no sabemos cómo está funcionando su riñón, su hígado, Claro. y la otra persona de manera natural pues va a tener energía, va a tener fuerza, come proteína, come carbohidratos, está consumiendo alimentos sanos, desde que sea una persona sana, porque la que no es sana nos toca montar un plan de alimentación. Claro, es diferente. Denise, para cerrar ahora sí, cuéntanos un poquito, bueno, tus redes sociales, dónde pueden encontrar más información de valor, tu canal de YouTube y pues este chiquillo que tenemos acá. Bueno, y en este camino, digamos, de querer hacer, digamos, un producto funcional, de querer trabajar con ingredientes funcionales, hay una gran tendencia por los hongos funcionales y los adaptógenos con muy buenos resultados a nivel hormonal y a nivel celular. Entonces, durante mucho tiempo estuve trabajando en el desarrollo de unas proteínas y hoy pues tenemos el lanzamiento de la primera proteína, que es una proteína vegana a partir de la harina de almendra, la harina de arroz y la harina de arveja. ¿Qué ventajas podemos encontrar en esta proteína? Que es una proteína limpia, donde el aporte de nutrientes está dado por los aportes que hacen los granos vegetales. Aparte de eso, viene con una mezcla muy inteligente de hongos funcionales que son la melena de león, que actúa directamente en el beneficio de la relación intestino-cerebro, el maitake, que nos ayuda, digamos, en la resistencia a la insulina, a regular el azúcar en sangre y nos ayuda a nivel hormonal, en la regulación hormonal, nos ayuda a evitar los picos hormonales que normalmente tenemos en el caso, pues, más que todo de las mujeres. Y los betaglucanos de Ganoderma, que son probióticos supremamente chéveres para que podamos tener en nuestro organismo mejorando la digestión y mejorando los niveles de defensas. Cada porción aporta 21 gramos, que casi es la porción que aporta una proteína que venga de origen animal. Entonces es una proteína muy limpia, no tiene conservantes, no tiene aditivos, hasta la vainilla es natural, la stevia es natural, todo se ha utilizado pensando en cómo puedo tener una proteína de un perfil alto, que sea nutricional y que sea limpia. Entonces, aquí vienen estos hijos. La idea es que en el corto plazo, mediano plazo, podamos tener una línea que sea desarrollada por mí, donde vamos a estar teniendo muchos alimentos funcionales en el mercado, limpios, que aporten nutrientes y que lo podamos asimilar. Entonces, ha sido un trabajo de mucho tiempo. Claro. Y también las personas que de pronto les pueda interesar, se la pueden conseguir a través de mis redes sociales, me pueden escribir, que son en Instagram y en Facebook, Lina Ríos Mood Food. Y en el caso, por ejemplo, del canal, tengo un canal educativo donde aportamos mucha información de valor. Ahí pueden profundizar todo lo que hemos hablado. Sí, ahí podemos hablar, ahí sí hay temas más específicos. Y este se llama Lina Ríos MF o Lina Ríos Mood Food. Mood Food se pronuncia Mood Food, pero se escribe MOODFOOD. ¿Cierto? Entonces ahí sería muy interesante. Y también está nuestra página web, que es www.pluralfood.com, donde tenemos la alimentación que le enviamos a los pacientes, antiinflamatoria, antioxidante, proteica, simbiótica, y tenemos
los hongos funcionales y tenemos la proteína en nuestra página web. Entonces yo creo que con esa información pueden llegar a nosotros y tal vez nos podemos acompañar y bueno, también doy consulta, estoy en el edificio Q-Office en el Poblado, entonces también puedo ofrecerles la consulta también virtual o presencial. Y mil gracias A ti. por el tiempo, por la información de valor. Ahí los dejamos un poquito antojados para que... No te dejé hablar. No, la idea era escuchar. Para que las personas... Yo creo que un punto muy importante en todo este camino es la autogestión. Entonces uno deja picadito a la persona, pero es para que la persona misma se autogestione. Entonces, Nolini, muy agradecida por tu tiempo. A ustedes y gracias, te deseo mucho éxito. Muchas con gracias. Tu canal, viene por súper buen camino porque tiene una intención, tiene un propósito, entonces va a tener toda la asistencia del mundo y va a funcionar correctamente. Gracias por invitarme y bueno, yo creo que podemos hablar, si las personas nos escriben qué tema les interesaría y que te escriban así, podemos hablar de más cosas que aporten valor a todas las personas.